no se va a callar, compañeros. Vamos a mantenernos en pie de lucha, porque tenemos 43 camaradas desaparecidos, por los cuales seguimos buscándolos, exigiendo justicia. Este gobierno dijo que iba a resolver el caso de los 43 camaradas. ¿Y qué ha pasado? No ha resuelto nada, compañeros. 4 años han pasado y no ha resuelto nada. Y es por eso que a nosotros nos molesta. Solamente juegan con los sentimientos. Solamente juegan con los sentimientos de la gente, compañeros. El dolor de los padres, esperando a sus hijos. Han pasado muchos años, camaradas, y se dice fácil, 1 año. Pero tal vez ustedes no han tenido un hijo, un padre, un hermano desaparecido, sin noticias de él. Y saber que los culpables fue este gobierno. Y están libres. Se encuentran por ahí, viajando por todo el país. Mientras tanto, nosotros esforzándonos, recibiendo una educación mediocre para salir adelante. ¿Por qué? Porque nos hemos criado en la pobreza, compañeros. Hemos sido criados en la pobreza, nos forjamos con pobreza. Y nosotros vemos esa esperanza en las escuelas normales rurales. Por eso es que salimos adelante. Nosotros vamos a exigir lo que por ley nos corresponde, y este gobierno bien sabe que la educación se debe basar en enfatizar en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pero al parecer no le importa. No sabe que este gobierno está en manos del pueblo. El pueblo tiene la facultad de cambiar su estilo de gobierno cuando desee, pero es lo que no nos enseñan en la tele, compañeros. Pura prensa amarillista, llamándonos vándalos, por ir a destruir edificios que con nuestros impuestos ellos mismos forjaron. Nosotros pagamos esos edificios con nuestros impuestos, pagamos su salario. ¿Y qué hacen? Los mandan aquí a reprimirnos, compañeros. Y no solo esto es normal, a lo largo del país existen 17 las cuales han sido reprimidas también, solamente por exigir lo que por ley nos corresponde. Hay 43 camaradas desaparecidos, los cuales no se tiene noticia, y 3 que murieron. La policía tenía conocimiento exacto desde que nuestros camaradas de Ayotzinapa salieron para la ciudad de Iguala, compañeros. ¿Y qué es lo que hicieron? Nada. Estaban viendo como una transmisión en vivo a través del C4 ahí, viendo cómo nuestros camaradas eran agredidos con gas lacrimógeno, compañeros. ¿Y qué hicieron? Nada. Y los culpables se encuentran libres, algunos refugiados en otro país. Y tanto el presidente en ese entonces, Enrique Peña Nieto, tiene que pagar lo que hizo, porque bien lo dijeron, la policía se mueve por alguien que los manda. ¿Y quién fue ese? Más que el presidente en ese entonces. Y ahorita nos ha hecho justicia a través de ese caso. Este presidente dijo que iba a resolver ese caso, compañeros, y no. Lo mismo pasó con nuestros camaradas del 12 de diciembre, donde se encontraban ahí. Fueron agredidos violentamente con balas. Nosotros no usamos balas, compañeros. Tenemos el poder de la palabra para exigir lo que por ley nos corresponde. Este gobierno incompetente parece niño que le repetimos año con año, exigiendo nuestros derechos, y tal cual un niño no entiende. Según son los más preparados políticamente, presumen tantas maestrías y no se empatizan con el pueblo. Con ayuda del pueblo llegan a ese poder, y cuando están ahí se olvidan de nosotros. Es lo único para lo que nos utilizan. Pero se les recalca que el poder del pueblo tiene esa facultad para cambiar el estilo de gobierno cuando desee. Y es lo que ellos le temen, que el pueblo se levante, que exija lo que le corresponde, porque tantas promesas a lo largo de tanto tiempo. México es un país pobre, el tercero que ocupa el lugar en toda Latinoamérica, compañeros. Y con esa excusa quieren cerrar las escuelas normales rurales, diciendo que México ya no es un país pobre. Tal vez tengan razón, México no es un país pobre, es un país empobrecido por esos candidatos, gobiernos que se roban todo. Y es verdad, no hay nada de mentira en esto.
el pueblo, pueblos de la sierra, donde ni siquiera tienen para comer, lugares de la montaña donde no tienen ni celular ni televisión, compañeros. Este mensaje debería de estar llegando a esos lugares, pero no, solamente lo van a estar viendo aquellos en transmisiones en sus celulares, aquellos que sí tienen cómo sustentar un teléfono celular. Pero este mensaje va dedicado a todo ese pueblo, compañeros, que se empatiza con el dolor que sentimos nosotros, el dolor que este gobierno incompetente no da lo que nos merece, compañeros. Nosotros vamos a mantenernos en pie de lucha porque es lo que se nos enseña, camaradas, a no tolerar actos injustos que ocurren a través de este país. Y no solo en el estado de Guerrero, quieren ocultarnos la historia, camaradas, porque en los libros de historia no narran cómo el maestro comandante Lucio Cabañas se levantó en contra de todas las injusticias. Tratan de ocultarnos la historia, ¿por qué? Porque saben que ahí el gobierno tuvo la culpa, camaradas. Hacer y estar con el pueblo es lo que nos enseñó el maestro Lucio Cabañas, y lo demostró, no solo en palabras como lo hacen estos gobiernos. Él no se olvidó de su pueblo cuando llegó al poder. Él estuvo con el pueblo siempre. Y estos candidatos de izquierda o derecha son los mismos. Es lo que nos ha enseñado a través de estos años, compañeros. Tantos gobiernos, tantos candidatos, tantos presidentes. El único que nos han dejado en conclusión es que no importa si sea de izquierda o derecha, es lo mismo. No cumplen lo que prometen. Porque qué falso cambio se proponen si no se oponen a nada. Tratan de oponerse a sus mismos camaradas que están en la presidencia, a los mismos corruptos, para hacer un cambio. Necesitan oponerse en algo, pero ellos todos están en la misma línea. En esa misma línea, compañeros. Por eso es que no logran un cambio. Todos están enredados en el mismo juego. Nosotros vamos a mantenernos en pie de lucha y exigir. ¿Por qué? Porque tenemos camaradas desaparecidos, camaradas muertos, y los culpables bien se sabe que fue este gobierno. Policías atacaron con balas, compañeros. Atacaron con balas siniestramente a nuestros camaradas, y no están con nosotros, y no se les hace justicia, y eso no se le hace justo a nadie. Vamos a mantenernos en pie de lucha hasta la victoria siempre. Seguiré sembrando rebeldía hasta que coseche libertad, porque mientras yo tapo mi rostro, tú tapas la realidad. Soy el puño que se levanta, soy la voz que no se calla, soy el guerrero con el que no contaban, soy normalista rural. Bien, camaradas, estamos aquí presentes, exigiendo lo que por derecho nos corresponde, exigir justicia, ya que estos gobiernos a través de la historia han agraviado a la normal de Ayotzinapa, teniendo este caso del 12 de diciembre de 2011, cuando el gobernador de aquel entonces, Ángel Aguirre Rivero, mandó acribillar a nuestros compañeros, así mismo, camaradas, asesinándolos a sangre fría, mandando policías con armas a una manifestación. Hoy podemos ver que estamos rodeados nuevamente por esta Guardia Nacional que solo pretende guardar los beneficios de aceptores del gobierno, que solo que este dinero que se genera aquí termina siendo a través de los mexicanos ese dinero que enriquece a los grandes gobiernos. Es por ello que estamos aquí presentes, camaradas, con esa ideología de ser pueblo y estar con el pueblo, para que así pueda haber un día de mañana estos que simplemente pretenden y dicen cuidar a la población en general, deberían de estar cuidando a los pueblos de la sierra donde hay narcotráfico, deberían de estar cuidando el intercambio de droga de igual a Chicago, ahí donde desaparecieron a nuestros 43 compañeros, así como lo dijo el GIEI. ¿Por qué no están ahí peleando contra ellos? Aquí se ve que en verdad qué intereses quieren proteger, que se dé cuenta la población en general. Le interesa más cuidar una caseta para llenar el bolsillo a los gobiernos, a sus presidentes, al gobernador. Prefieren eso, cuidar eso, camaradas, que estar cuidando a la población.
Puede ser que estés del lado o no estés del lado del movimiento de Ayotzinapa, pero hay que ser críticos y vean esto en realidad, que pretenden cuidar más una caseta de cobro que cuidar la educación, que cuidar la seguridad dentro del estado de Guerrero, que está en un estado deplorable, que hay asesinatos, que hay de todo, camarada. Y ellos, camaradas, simplemente están viendo y con su apatía están realizando todo esto. ¿Qué hacen alzando sus escudos? Nosotros no los estamos agraviando, nosotros no estamos haciendo nada, solo estamos realizando lo que por derecho nos corresponde, porque bien lo dice el artículo 3º, educación laica y gratuita y obligatoria, como lo dice el artículo 6º, que nos da el derecho a la manifestación, a estar presentes, camaradas, y este es un lugar público, y este es un lugar donde se puede realizar una manifestación, camaradas. Y es por ello que nosotros estamos aquí presentes, exigiendo, camaradas, y exigir por algo justo, así como lo que luchaba nuestro maestro Lucio Cabañas, por los pueblos, por la educación. Nosotros estamos con esa misma ideología, camaradas. Pero al parecer, todo esto no es nada, camaradas. Asesinar a 2 estudiantes a sangre fría en el parador de Marqués, a Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, que bien recordamos sus nombres, camaradas. Es por ello que se los recalcamos aquí presentes y se los hacemos enterar a todo Guerrero, a todo México. Ayotzinapa sigue presente y que Ayotzinapa no se rinde y que Ayotzinapa seguirá en esta lucha por nuestros 10 hermanos caídos y por nuestros 43 hermanos desaparecidos a través de este estado hecho de porquería y finalmente. Y es por ello, camaradas, que no nos quedaremos callados y estaremos aquí presentes. Esto es Ayotzinapa, porque en Ayotzinapa no ha cambiado en esencia, no hemos cambiado en nada. Sigue habiendo y cabiendo los hijos de campesinos, hijos de proletariado, que es nuestra única opción para terminar nuestros estudios. Pero hoy en día somos más conscientes de lo que pasa hoy en México, y como lo normal de Ayotzinapa, como es de esencia, principalmente nunca se quedará callado ante las injusticias. Por eso y por mucho más, hasta la victoria siempre. Bienvenido a lo que no tiene inicio, bienvenido a lo que no tiene fin, bienvenidos a la lucha interna por ser mejores cada día. Algunos les llaman necedad, nosotros les llamamos esperanza. 43 motivos para seguir luchando, 10 voces que sigan gritando aún con nosotros, porque como Ayotzinapa seguimos en la lucha. Van a pasar los años y no vamos a dejar a ningún camarada en el olvido, puesto que en una normal se crean más que compañeros, se crean hermanos, hay una hermandad, hay una lucha hay una lucha por el bien común, hay una lucha que tenemos, porque tenemos sueños en comunes. Uno de los sueños que tenemos en común es querer salir adelante. Es la única oportunidad que nos brinda una institución, la normal rural, cualquier normal rural que brinde ese beneficio. Porque a lo largo de los años han querido cerrar las normales rurales. Porque seamos sinceros, compañeros, para aquellos funcionarios, para aquellos presidentes, para aquellos gobernadores, somos un problema, somos una piedra en el zapato que no los deja caminar libremente, puesto a que les hacemos ver sus errores. Compañeros, estamos en nuestro derecho de manifestarnos, estamos haciendo uso de nuestro derecho constitucional sexto
Como bien se decía, tal pareciera que hubiera intereses económicos, intereses políticos. Estamos en todo nuestro derecho de estar aquí, porque eso es anticonstitucionalista, compañeros. Las casetas no deberían estar. Quien no conoce esa historia está condenado a repetirla. En el año del 68 se hicieron estas actividades, se hizo estas cobranzas, pero por motivo de los Juegos Olímpicos, compañeros. Pero en ninguna parte dice que debe de haber casetas, que deben de cobrar el hecho de estar viajando, compañeros, puesto que nos respalda el artículo 11º, es el libro de tránsito. Como mexicanos tenemos todo el derecho de viajar, de transitar por donde nosotros quieramos, por donde nosotros querramos, compañeros, sin necesidad de estar hostigados. No venimos a hacer actividades ilícitas, compañeros, venimos a manifestarnos, estamos en nuestro derecho, puesto que razones, motivos hay suficientes. Las muertes de nuestros compañeros no van a quedar impunes, van a pasar los años y cada vez más nos van a dar más fuerza para ir gritando, cada vez más fuerza, más valor, compañero, puesto que su lucha de nuestros 10 caídos no quedan en el olvido, no quedarán en el pasado, seguirán con nosotros. Mientras haya un estudiante de Ayotzinapa, no se va a quedar callado, no va a olvidar a aquellos compañeros que dieron su vida en defensa del normalismo rural, en defensa del derecho de la educación. Esto no va a quedar desapercibido, compañeros. Público en general que nos estás escuchando, gente en general, se les dice, este tipo de actividades las tenemos que hacer de una u otra manera, puesto que es la única forma en la que el gobierno incompetente nos escucha. ¿Qué está pasando bien, compañeros? Lo podemos ver. ¿Cómo previene más esos intereses políticos? Esa Guardia Nacional que dice Andrés Manuel López Obrador que están al servicio del pueblo, son unos vendidos. Están a favor de presidentes en vez que para el pueblo. ¿A quién están cuidando? Ustedes deben estar cuidando a las afueras de Chilpancingo, en la sierra, en la montaña, donde hay violencia. La delincuencia organizada los está superando. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? Están cuidando una caseta. Ya se decía bien, México no es un país pobre, es un país empobrecido debido a esos funcionarios que no hacen más que lucrar con el dinero de la gente, que no hacen más que lucrar con dinero que es del pueblo, con los impuestos, como Ayotzinapa, como normalistas rurales, nos enseñan a no quedar callados, a seguir en la lucha. Vamos a estar luchando por estas injusticias. Donde se presente una injusticia, ahí va a estar una Ayotzinapa para gritarles, para exigirles que hagan bien su trabajo. Vamos a estar en la lucha constante, compañeros. Ayotzinapa no se rinde, no se vende, resiste, y vamos a estar aquí siempre en la lucha social, en las luchas por los derechos humanos. Vamos a estar aquí, y si ya no nos quieren ver aquí, compañeros, se le dice a los funcionarios, se le dice a esa supuesta Guardia Nacional
que supuestamente están a cuidado del pueblo, si no nos quieren ver aquí. Hagan bien su trabajo. Castiguen a los culpables de aquellos asesinados el 12 de diciembre de 2011. Castiguen a los culpables del asesinato del 26 de septiembre y madrugada del 27 del 2014. Encarcelen a aquellos funcionarios. Hagan bien su trabajo. No sean negligentes. No se opongan a normalistas, a estudiantes que solamente se manifiestan. Pónganse así a la delincuencia organizada. Ustedes bien saben dónde está aquella mafia, que no únicamente es la delincuencia organizada. Ustedes mismos saben que es aquellos funcionarios de corbata, de traje. No van a quedar impunes si piensan porque tienen mucho dinero, son intocables. No, compañeros, debe de haber una verdadera justicia en México. Ayotzinapa no se rinde, no se vende, resiste. Y aquí estaremos, compañeros, hasta la victoria siempre. Los rebeldes no crean los problemas del mundo. Son los problemas del mundo los que crean a los rebeldes. Pues si bien, compañeros, una vez más manifestamos nuestra inconformidad por los actos realizados aquel 12 de diciembre del 2011, 11 años casi, compañeros, en el que, como estos policías, supuestos cuidadores del pueblo, estaban ahí mismo formados, en una autopista, a esperas de una orden para ejecutar a los compañeros que solamente expresaban una necesidad educativa. ¿Qué no para eso son nuestros impuestos? ¿Qué no para eso, compañeros, está el gobierno? Si bien recordemos cuál fue la orden clara: limpien la carretera. A nosotros nos dijeron, limpien la carretera, y fue lo que hicimos. Fueron las palabras para excusarse de aquel delito, de aquel fatídico acto. Compañeros, tenemos que despertar, tenemos que darnos cuenta de cuál es el problema, de cuál es realmente la causa de la pobreza en nuestro país. Es el mal uso de recursos. ¿Por qué? Porque se están invirtiendo en policías corruptos. Se supone que el presidente ha creado a la Guardia Nacional con un fin, pero son cada uno de ellos quienes corrompen esas palabras, quienes no cumplen el propósito del presidente. Por eso es que no creemos en un cambio como lo promete Morena. Es por ese motivo por el que no consideramos a la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque únicamente se ve esa transformación en los bolsillos y en las ciudades, en contextos urbanos. Pero vayan a la Sierra de Guerrero, vayan a cualquier lugar marginado en el estado de Guerrero, y ahí no ha llegado la Cuarta Transformación. Todo sigue igual, sigue habiendo secuestros, asesinatos, desapariciones, sigue habiendo extorsiones, robos, abusos de poder. La policía hace el trabajo del tránsito y viceversa, todos controlados por el crimen organizado. ¿Cómo esperamos entonces un cambio así de Cuarta Transformación? Compañeros y público en general que nos observa, si bien sabemos que lo mejor no es la mejor forma de manifestarnos, ya que en algunas ocasiones obstruimos la vialidad de ustedes mismos como ciudadanos,
Pero vean cuál es la raíz, cuál es el propósito, el cual nos orilla a venir aquí a manifestarnos, al llegar hasta este punto. Si el gobierno realmente realizara su trabajo, si el gobierno cumpliera las necesidades educativas, no hubiese habido necesidad de manifestarnos en ese 12 de diciembre del 2011. Si la policía no fuera represora y abusara de su autoridad, no hubiera habido ese asesinato de 2 compañeros. Si realmente el gobierno trabajara como debe, no estaríamos acá. Así que, como ya se les ha dicho, si ya se cansaron, si ya no quieren vernos manifestando, pues pongan a hacer su trabajo. Realmente limpian a Guerrero, se corrompen, están en Chilpancingo, en donde pasan solamente a extorsionar, abusando de la ignorancia del pueblo. Esa Guardia Nacional que el presidente dice intachable y que ahora ya está subordinada por Sedena, no es más que únicamente otra policía federal. Dice que supuestamente lo ha hecho para evitar que se corrompa. Compañeros, somos testigos y el público es testigos. Hay mucha evidencia en redes sociales de cómo esta misma Guardia Nacional únicamente soborna a los delincuentes, narcotraficantes, solamente por unos cuantos pesos. Y lo sabemos y nos consta porque nos ha pasado. Porque de igual manera hemos sido testigos de esos actos y con ellos se abanderan intachables y que van a hacer un cambio en nuestro país. Vean cómo está Zacatecas, vean cómo está Guerrero, vean cómo está todo México. Aquí no se observa ningún cambio, ninguna transformación para el bien del pueblo. Únicamente del gobierno y de todos aquellos funcionarios públicos, aquellos empresarios, ellos sí tienen a su favor a la policía, a la Guardia Nacional. ¿Para qué? Para defender sus intereses, porque les interesa más el dinero, sus pérdidas por un día, 2 días que van a tener esos millonarios, a que se haga justicia por 2 vidas. Si 2 vidas, o 10 vidas, mejor dicho, infinidad que no hay un número exacto en nuestro país, valen menos que lo material. Entonces, a destruir todo, compañeros. Realmente se ofenden por las protestas hasta cierto punto radicales que se toman, pero dense cuenta el porqué de nuestra rabia, el porqué de nuestro coraje. Entonces, compañeros, tenemos que alzar la voz, no por este tipo de intimidaciones, no por este tipo de cuestiones. Vamos a disminuir la protesta, no por eso nos pueden callar, posiblemente nos golpeen, pero Ayotzinapa tiene memoria, y Ayotzinapa no es solo una escuela. Ayotzinapa somos todos, compañeros. Hasta la victoria siempre. Sépanse los nacidos Y los que están por nacer. que no nacimos para ser vencidos, nacimos para vencer. Es así, camaradas, como estamos reunidos aquí para exigir justicia por lo ocurrido el 12 de diciembre del año 2011, en el cual se le arrebató la vida a 2 compañeros en el parador de Marqués, compañeros que como nosotros tenían aspiración de formarse como docentes, que salieron de su pueblo con sueños de su mochila, pensando que de verdad podrían lograrlo, pero lamentablemente
México tiene un gobierno incompetente que solamente se interesa por los beneficios personales de los gobernadores. Como bien se ha dicho, México no es un país pobre, México es un país empobrecido por esos altos funcionarios. Y nosotros como normalistas estamos presentes porque la memoria de nuestros compañeros no se va a olvidar. Seguiremos luchando, seguiremos protestando, porque como normalistas todos compartimos ese sueño. Todos venimos de lugares pobres, de zonas marginadas. Todos queremos ver bien a nuestras familias, porque sabemos que vivimos en un México en el cual la pobreza abunda, en el cual el gobierno no se interesa por ir a lugares que en verdad lo necesitan. Solamente cuando necesitan de su apoyo en las votaciones, ahí se les ve dándole migajas al pueblo. Pero como normalistas estamos concientizados, sabemos todo lo que hace el gobierno, todo lo que nos roba. Es por eso que estamos protestando y seguiremos protestando hasta que se haga justicia, porque ¿cómo puede ser posible que una escuela normal rural que solamente alberga hijos de campesinos que quieren estudiar, que quieren formarse como docentes, sea atacada, sea mancillada por parte del gobierno? ¿Cómo puede ser posible que la normal de Ayotzinapa tenga 43 compañeros desaparecidos y 10 caídos solamente por la incompetencia del gobierno de poder ayudar a su pueblo? Bien dicen que la policía, la Guardia Nacional son gente que apoya al pueblo, pero no es así. Solamente cuidan los intereses y las inversiones de altos empresarios. A la Guardia Nacional se le dice que Andrés Manuel que es una policía intachable, pero en realidad la Guardia Nacional es gente que no supo qué hacer con su vida, gente que no tuvo alternativa, gente que también sufrió de pobreza y al no tener estudios metió sus papeles y está ganando un salario miserable. Y es ahí cuando se paran de pecho, solamente porque tienen armas, solamente porque tienen autoridad, cuando bien sabemos que son mediocres, que no supieron qué hacer con su vida, no pudieron estudiar, se fueron por lo fácil. ¿Cómo puede ser posible que esa sea la policía, la Fuerza Armada, que Andrés Manuel López Obrador dice que está bien preparada? Solo muestra la incompetencia y la mediocridad de todo eso. Asimismo, sabemos que como normalistas rurales tenemos un sentimiento hacia nuestras escuelas, porque es ahí donde llegamos y se nos recibe como una segunda madre. Es por eso que nosotros, asimismo, quisiéramos que todos tuvieran esa oportunidad, por lo cual nuestros compañeros ese día del 12 de diciembre del año 2011 no exigieron nada más que un aumento de matrícula. ¿Qué tanto le cuesta al gobierno aumentar unas 20 matrículas? Cuando han robado millones, cuando tienen millones, un aumento de ración. ¿Pero qué prefirió? Prefirió arrebatarle la vida a dos compañeros, a Gabriel y a Jorge Alexis, cuando ellos solamente querían superarse. ¿Cómo es posible que se tengan esos actos aquí en México? Porque todos tenemos familia. Esos compañeros tuvieron unos padres, tuvieron una mamá, un papá, que tenían la esperanza de ver a su hijo como docente, que tenían ese sueño de tomarse una foto el día de su graduación. Pero ¿cómo le vas a hacer entender a una madre que su hijo está muerto, que fue asesinado por los policías solamente porque estaba realizando un bloqueo? ¿Cómo puede ser eso posible? Eso demuestra la degeneridad de poder aquí en México, porque habiendo tanta gente allá afuera, tantos asesinos, tantos sicarios, tantos grupos delictivos que se pasean libremente por el Estado, y al contrario, estos están protegidos por derechos humanos. ¿Cómo puede ser posible que las supuestas fuerzas especiales, fuerzas militares, al llegar los elementos de grupos delictivos se escondan, lleguen después de todos los hechos
y que para reprimir estudiantes manden caravanas, antimotines, equipos blindados, como si tuviéramos armas. Somos estudiantes, no somos delincuentes. Ellos traen macanas, traen equipo táctico y se paran de pecho. Piensan que nos van a intimidar. Nosotros somos estudiantes, hijos de campesinos, portamos guaraches. Solamente tenemos que hacer conciencia de cómo está esta situación. ¿Cómo puede ser posible esto? Si de verdad quisieran limpiar la delincuencia de México, que vayan y saquen a los senadores, a los presidentes, que ellos son los más grandes delincuentes de este país. Se ponen de pecho contra estudiantes que no traen armas, que solamente se defienden con la protesta y la conciencia. Ahí sí se engrandecen. Así fueran con los grupos delictivos, así fueran con todos aquellos asesinos. Pero ¿cómo puede ser posible esto? Lamentablemente, nuestro país va en declive por todos esos gobiernos, por todos esos presidentes que solamente buscan su interés personal. Porque lamentablemente vivimos en un México en el cual el gobierno te miente, la justicia te ignora y la policía te golpea. ¿Cómo puede ser posible esto? Así pasan los años tras años. Nuestra lucha no va a parar, porque como normalistas empatizamos con el dolor de los padres de familia, y la tristeza de esos padres se convierte en nuestro coraje. Ese coraje se convierte en nuestro odio, y ese odio se convierte en fortaleza para seguir haciéndole frente a todos esos que han intentado apagar nuestra voz. Porque como normalistas compartimos este mismo sueño. Todos queremos salir adelante. Esa gente que está mostrada apática allá afuera es la misma gente que no conoce de carencias. Es esa misma gente que se anda paseando en un carro del año con aire acondicionado. Es esa gente que no conoce el hambre, que no conoce la miseria, que desde que nació ha tenido todo en bandeja de plata. Y al igual que todos aquellos que han criticado este movimiento, no entienden ese dolor que sentimos al saber que nuestros compañeros fueron asesinados solamente por manifestarse, solamente por exigir educación. ¿Cómo puede ser posible que esas fuerzas militares, que supuestamente están para proteger al pueblo, están protegiendo inversiones de extranjeros, inversiones de millonarios, para los cuales tampoco son nada a ellos? El gobierno también los explota. Solamente están aquí porque les están dando un salario mínimo. Pero lamentablemente no tienen esa capacidad de razonar. No tienen esa capacidad, esa ideología de levantarse y protestar. Prefieren vivir de migajas. Prefieren vivir besándole los pies a esos altos funcionarios. Bien se dice que los niños son el futuro de México, porque el futuro de México no es de un partido político, ni Morena, ni el PRI, ni el PRD. El futuro de México son esos niños que próximamente serán los futuros ciudadanos. Y esos niños necesitan unos guías que los oriente para saber qué es lo correcto, para saber qué hacer con su vida, para poder formarse y poder apoyar a una población, no para acabar como Guardia Nacional. Es por eso que las normales rurales seguiremos unidas, empatizadas con todo lo que nos ha pasado, y también
aclarar que Ayotzinapa no va a perdonar. Ayotzinapa no va a perdonar. Y esa es la victoria siempre. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Es así, compañeros, como salimos a exigir justicia para aquellos camaradas